transiciones electrónicas. Perdón, jóvenes, se me reseca la garganta. Y aquí vamos a comenzar a ver algo que ustedes ya conocen desde secundaria, lo que serían los niveles energéticos. En el inciso A del lado izquierdo tenemos un diagrama de energía en donde podemos ver los diferentes niveles energéticos en cada uno de los enlaces sigma, pi y de electrones n. Es decir, aquí tenemos cómo va incrementándose la energía en cada uno de estos enlaces. Aquí tenemos un enlace sigma, que es el primero que tenemos en el nivel más bajo. En el nivel de arriba tenemos el enlace pi y posteriormente los electrones de no enlace. Pero aquí en los enlaces sigma y en los enlaces pi que tenemos electrones de enlace, cada uno de ellos también tiene su nivel energético correspondiente a no enlace. Es decir, recuerden que en estos casos, a medida que hay una energía que permite que los electrones se compartan para formar un enlace, también hay una energía de repulsión. Es decir, una energía que no permite que se vaya a formar el enlace. Y es en donde es un nivel energético de mayor energía. De tal manera que un enlace sigma también va a tener su contraposición, que es un enlace sigma diente enlace. Es decir, aquí abajo están formando un enlace por atracción de los electrones. En el antienlace se estarían repulsando, es decir, se estarían, tendrían repulsión, perdón. Entonces tienen un enlace sigma de enlace y uno de antienlace. Y vean la diferencia de energía que existe entre uno y otro. Dado que el enlace sigma es un enlace muy energético, de muy alta energía, llevar a cabo su transición electrónica también va a ser muy energética. ¿Y a qué me refiero con una transición electrónica? Nosotros sabemos que los electrones en los enlaces se encuentran apareados. Es decir, aquí estarían apareados para que pueda llevarse a cabo la formación del enlace. Cuando se dice que están desapareados o que están en el enlace, deberían de estar en el mismo signo, es decir, en la misma dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Lo que causaría aquí, cuando están apareados, es que se están uniendo, están permitiendo juntarse. Cuando están los dos hacia arriba o los dos hacia abajo, tienen fuerzas repulsivas muy intensas. Por lo tanto, el enlace no se podría llevar a cabo. Entonces, por eso se dice que cada uno de los orbitales de enlace tiene al menos también su orbital de no enlace o de antienlace. Entonces, aquí tenemos el enlace sigma que al hacerle incidir una cierta cantidad de energía a la molécula, permite que uno de estos electrones, de toda esta vasta gama de densidad electrónica que se le hace incidir, que normalmente va de 200 hasta 800 nanómetros, es decir, toda la región del UV y del visible, el electrón, uno de estos electrones va a captar o va a absorber la energía suficiente y bien cuantificada de todo este intervalo, lo que va a permitir que ahora salte a un nivel excitado, es decir, al sigma de antienlace, manteniendo siempre su dirección del electrón. Es decir, si el que estaba en dirección hacia arriba fue el que absorbió energía, entonces ahora pasa al de antienlace con la misma dirección. A esto es a lo que se le llama una transición electrónica, a la absorción de
energía por parte de un electrón y su paso al nivel energético más inestable, es decir, al más energético. Pero así como sucede en estos enlaces sigma, también pasa en los enlaces pi, que pasan de un estado basal, que es como le denominamos, a un estado excitado. Y aquí es a donde se generan las transiciones electrónicas. Pero ¿qué pasa en los electrones n? ¿Por qué los electrones n no tienen un nivel energético superior propio? ¿Por qué esos electrones n no tienen un orbital n de antienlace, jóvenes? ¿Alguno de ustedes podría decirme? La verdad no me acuerdo muy bien de ese tema. Es muy sencillo, jóvenes. Estamos hablando de niveles energéticos de unión, es decir, de enlaces. En este caso, los electrones n no son de enlace, son electrones libres que puede aportar a la molécula a los enlaces, pero no son propiamente un enlace. Por lo tanto, estos electrones no pueden tener un nivel energético de no enlace o de antienlace. Entonces, estos electrones pueden ser compartidos hacia los orbitales sigma de antienlace o pi de antienlace. Entonces, esto es lo que estamos viendo de los diferentes niveles energéticos, la cantidad de energía que se requiere o que absorbe la molécula para poder llevar a cabo las transiciones electrónicas. Y en el diagrama de la derecha, ahí es a donde tenemos ya justificado cada una de las de estas transiciones, en donde podemos ver del lado derecho tenemos la absorción de energía de parte de un electrón en el enlace sigma. Aquí tenemos el electrón que absorbe energía en el enlace sigma, la cantidad cuantificada necesaria para llevar un electrón a su estado excitado, al nivel energético de antienlace sigma que denominamos con sigma asterisco. El asterisco nos indica que es el de antienlace y la manera de escribirlo es como está aquí, sigma a sigma de antienlace. Y vean la cantidad de energía requerida que tiene que absorber para llevar a cabo la transición. Y ahora comparen esa cantidad de energía con la energía que requiere la absorción de un electrón en el enlace pi para ir al pi de antienlace. Aquí lo tenemos. ¿Cómo ven la cantidad de energía que requiere esta transición con respecto a la de sigma a sigma de antienlace? Es menor. Es casi el 50% menor. Es mucho menor. Ahora comparen esta con respecto a aquella transición en donde tenemos electrones de no enlace que pueden compartirse o pueden llevar a cabo las transiciones, primero al sigma de antienlace o bien al pi de antienlace. ¿Cómo es esta energía del N al sigma de antienlace con respecto al sigma de antienlace y al pi y pi de antienlace? Igual es el 50%, ¿no? La transición de N a sigma de antienlace es energéticamente igual que la de pi a pi de antienlace. ¿Y cómo es con respecto a la N a pi de antienlace? Menor. ¿No? Mucho menor. Estamos hablando que la de N electrones de no enlace hacia pi de antienlace es el 50% energética con respecto al pi a pi de antienlace y esta última es 50%
menos energética que la de sigma dienlace. Entonces, nosotros estamos viendo que hay transiciones electrónicas que requieren mucha energía para poder llevarse a cabo. Una de ellas es la de sigma a sigma dienlace, pero ya veíamos la sesión anterior que esta transición electrónica tiene un problema. ¿Cuál es? Si rompemos un enlace sigma, ¿qué sucede? Se destruye la molécula. Exactamente, se forman radicales libres de muy alta energía y altamente reactivos. Entonces, la transición electrónica de sigma a sigma dienlace requiere mucha energía, por lo tanto, su longitud de onda, ¿cómo es? Mayor. No. ¿Cómo es la energía con respecto a la longitud de onda? Inversamente proporcionales. Así es. Entonces, si requerimos mucha energía para llevar a cabo esta transición, ¿cómo es su longitud de onda? Menor. Así es pequeña. Estamos hablando que esta transición electrónica normalmente aparece abajo de 200 nanómetros. Y decimos que es abajo de 200 nanómetros porque los aparatos normales comerciales comienza a hacer detección a los 200 nanómetros. Entonces no veríamos esa transición, además de que no nos sería útil porque estaría causando reacciones tipo radical libre, es decir, reacciones fotoquímicas, que nosotros no queremos ver reacciones fotoquímicas, al menos en este punto de esta clase. Lo que queremos ver es el efecto que tiene la energía sobre las moléculas orgánicas y por ende las transiciones electrónicas. No queremos ver el efecto de rompimiento de enlaces, que se pueden dar, sí es cierto, pero no es el objetivo de este curso. Entonces, esta es energéticamente muy alta, por lo tanto, puede provocar reacciones fotoquímicas que no serían muy alicientes para nuestro curso. Y nosotros solamente nos quedamos con estas tres, que son energéticamente menores. Ahora, ustedes ya llevaron simetría. ¿Sí llevaron simetría o no, jóvenes? Creo que no, profe. O bueno, no. No No se recuerdo la acuerdan, materia pero sí, debieron o llevar tema. simetría en química inorgánica. Ok, dado que no se acuerdan, los voy a dejar unos minutos que lo recuerden y lo voy a retomar más adelante. Porque una de estas tres, a pesar de que es de baja energía, es imposible verla en el espectro UV porque la simetría no es la adecuada. Pero vamos a dejarla más adelante para que mientras lo vayan pensando. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en un espectro de ultravioleta visible. La transición electrónica en forma de un pico que nosotros desearíamos que fuera agudo, pero no siempre lo es. Y ahorita les voy a explicar cuál es el motivo por el cual no se ve el pico agudo. Otra forma sencilla de ver este incremento de energía en las transiciones electrónicas está aquí representado. Nos dice que la transición electrónica más energética es esta, sigma a sigma entiéndase, y que normalmente este tipo de transiciones la vamos a ver en compuestos tipo alcano, es decir, en compuestos saturados. Por lo tanto, la transición originaría rompimiento de enlaces y por ende destrucción del compuesto o de la muestra en cuestión. Posteriormente tenemos la sigma a pi de antienlace,
que esta transición electrónica nos dice que esencialmente la podemos ver en compuestos de tipo carbonílico, es decir, dobles enlaces carbono-oxígeno. Y posteriormente vienen las otras transiciones energéticamente más estables, la pi-a-pi-diantienlace, es decir, esta transición se va a observar en todos aquellos compuestos que contengan dobles enlaces. Estos pueden ser carbono-carbono, como en alquenos, carbono-oxígeno, como en grupos carbonilo, en alquinos, que son triples enlaces, pero que dos de ellos son enlaces pi, en compuestos que contengan dobles o triples enlaces y que independientemente sean diferentes a carbono, como puede ser nitrógeno, como puede ser nitrógeno-oxígeno, entre otros. Tenemos transiciones electrónicas de electrones de no enlace a sigma diantienlace, que normalmente, como son electrones de no enlace, son electrones de heteroátomos hacia enlaces covalentes. Y al hablar de estos heteroátomos, ya lo habíamos dicho, comúnmente es oxígeno, nitrógeno, azufre y los compuestos del grupo de los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. En muchas ocasiones, al átomo de flúor no se le considera que sea capaz de llevar a cabo estas transiciones. ¿Cuál sería el motivo, jóvenes? ¿Por qué el átomo de flúor no podría llevarse a cabo la absorción de energía y correspondiente transición electrónica? Por la electronegatividad del átomo, jóvenes. El átomo es fuertemente electronegativo y no le gusta ceder densidad electrónica, le gusta ser el más egoísta de todos. Entre más densidad tiene, más quiere. Entonces, por eso algunos libros, algunas revistas a nivel internacional no lo han comprobado, pero ellos dicen que el átomo de flúor debería quedar fuera de esta clasificación. Sin embargo, la mayor parte de libros indican que todos los compuestos del grupo de los halógenos se deben incluir en las transiciones electrónicas. Y por último, tenemos la transición electrónica de menor energía de electrones de no enlace a pi de antienlace, que podemos encontrarla en compuestos de tipo carbonílico. Si ustedes tuviesen que elegir de todas estas transiciones electrónicas en un compuesto orgánico, independientemente si tiene dobles enlaces, triples enlaces, enlaces nitrógeno, triple enlace, carbono, oxígeno, doble enlace, independientemente de eso, ¿cuál dirían que es la transición electrónica más energéticamente más favorable que se puede llevar a cabo? ¿Cuál sería? La de no enlace pi antienlace pi. ¿Pi a pi de antienlace? No, la de no enlace a pi antienlace. Esta de aquí. Sí. Electrones N a pi de antienlace. Sí, pues energéticamente es la de menor energía. Entonces, teniendo electrones de no enlace y un enlace pi, seguramente, teniendo electrones de no enlace y le hacen incidir energía, es muy probable que esta sea muy común en los espectros de ultravioleta visible. Sí, energéticamente hablando, esa es la más común. Ahora bien, vamos a ver
En una molécula orgánica, ¿cuál es la parte o las partes que llevan a cabo esa absorción? Es decir, en una molécula orgánica, no necesariamente toda participa en la absorción. Que participa, a esa parte se le denomina grupo cromóforo. Es decir, aquella parte de la estructura que absorbe energía, lleva a cabo la transición, a esa se le llama cromóforo. Es decir, si estamos diciendo que es la parte más susceptible a absorber energía, estamos hablando de regiones específicas en la estructura, como pueden ser dobles enlaces, triples enlaces, sistemas conjugados, sistemas aromáticos. Esas serían las regiones más susceptibles de absorber energía y llevar a cabo la transición. Y al decir dobles enlaces me refiero no solamente carbono-carbono, puede ser carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno. Si son triples enlaces, no necesariamente tiene que ser carbono-carbono, también puede ser nitrógeno-nitrógeno, entre otros. Es decir, todas esas regiones que absorben energía en una molécula se les denomina grupos cromóforos. Y en este caso, las transiciones electrónicas más útiles, no quiere decir que las demás no lo sean, sino las más útiles en el ultravioleta serían la absorción que corresponde a la transición de N a pi diantienlace, es decir, electrones de no enlace, electrones que se encuentran en heteroátomos al nivel pi diantienlace, denominada como banda R. Y aquí hago hincapié que es la banda R porque en la literatura, sobre todo en artículos que mencionen este tipo de transiciones o hagan estudios de ultravioleta visible, no les van a decir qué transición electrónica se está llevando a cabo. Solamente les van a decir presencia de banda R y ustedes automáticamente ya tienen que saber que la banda R se refiere a electrones de no enlace al pi diantienlace. Y esta nos dice que es la energéticamente más favorable porque requiere menor energía, que es la que veíamos en la diapositiva anterior. Y automáticamente sabemos que esa la podemos encontrar en grupos carbonilo. ¿Y por qué decimos que en grupos carbonilo? Porque los grupos carbonilo contienen oxígeno. Es decir, ese átomo de oxígeno que tenemos ahí tiene dos pares de electrones ahí. Tiene dos pares de electrones y aquí tiene un enlace sigma, un enlace pi, el pi diantienlace y el sigma diantienlace. Entonces, uno de estos electrones puede pasar al pi diantienlace. El otra transición electrónica útil en el ultravioleta sería la transición de pi a pi diantienlace, denominada banda K. Y esto normalmente lo vamos a encontrar en dobles enlaces carbono-carbono, triples enlaces carbono-carbono o este tipo de enlaces presentes en heteroátomos. Aquí lo que sí es necesario aclarar que para que una molécula orgánica podamos analizarla por espectroscopía UV visible, estrictamente necesario es que presente un grupo cromóforo. Si no tiene grupo cromóforo, no va a haber absorción y por ende no va a haber transiciones electrónicas. Entonces, cuando menos, cualquier molécula orgánica que ustedes quieran analizar por esta espectroscopía debe contener un cromóforo, es decir, un doble enlace, un triple enlace, independientemente si es carbono-carbono, carbono heteroátomo, debe tener sistemas conjugados de preferencia o sistemas aromáticos.
¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Ahora bien, aquí hay que considerar también el hecho de que, por ejemplo, en un sistema aromático, todos son enlaces carbono-carbono. En un sistema conjugado pueden ser átomos carbono-carbono. Pero entonces, ¿de dónde vamos a obtener los electrones de no enlace? Precisamente de los heteroátomos. Y por ejemplo, una amina, un NH2, un grupo NH2 que es el grupo amino, puede estar unido a un cromóforo, a un doble enlace, a un triple enlace, a un anillo aromático. Y ese átomo de nitrógeno tiene sus dos pares de electrones. Como tal, el grupo funcional, el grupo amino, no puede absorber energía. Y si lo hace, va a estar en una región muy baja, es decir, abajo de 200 nanómetros. Pero conjugado con el cromóforo, va a reforzar la absorción, es decir, va a facilitar la transición electrónica. ¿Qué significa? Que el átomo de nitrógeno puede aportar su par de electrones a la conjugación. Y si lo hace de esa manera, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está facilitando, es decir, vamos a poner un ejemplo, anilina. Tenemos benceno, tenemos anilina. Ay, déjenme borrar eso que está terrible. Creo que nunca me voy a acostumbrar a hacerlo aquí en la pantalla. Este es nitrobenceno. Entonces, cuando tenemos el benceno como tal, todos son enlaces carbono-carbono, pero es un sistema conjugado. Entonces, tiene dobles enlaces, los cuales se encuentran separados por un enlace simple. A esto es como se le denomina conjugación, y además es un sistema cerrado cíclico. Presenta el fenómeno de resonancia. Entonces, en moléculas de este tipo sí se puede llevar a cabo transiciones electrónicas. Cada uno de estos átomos o dobles enlaces se le denomina grupo cromóforo. Pero si está conjugado, todo el sistema es un cromóforo. No podemos decir que hay 3 cromóforos, no. Todo el sistema completo es un cromóforo, ya está combinado. Pero en algunas ocasiones estos grupos cromóforos tienen grupos adicionales, como ejemplo el grupo amino o el grupo nitro. En ambos hay un nitrógeno con un par de electrones. ¿Tendrán el mismo efecto cada uno de estos grupos con el cromóforo en cuestión, que en todos los casos es benceno? No. ¿Por qué? Bueno, en el caso del grupo nitro, pues el nitrógeno tiene menor densidad electrónica, ¿no? Por los oxígenos que tiene unidos. Entonces, no. Efectivamente. Entonces, ¿cómo se denomina el grupo nitro? Aceptor, ¿no? Aceptor, es decir, grupo desactivante. Saca densidad electrónica del anillo. Y si está sacando densidad electrónica, ¿qué está haciendo a este grupo cromóforo? ¿Le facilita la transición electrónica o se la dificulta? Se la dificulta. Claro, la dificulta. Entonces, para llevar a cabo la transición electrónica,
requiere mayor energía. Y entonces, ¿qué le pasa a su longitud de onda? Comparada con benceno, por ejemplo. Si el grupo nitro le quita densidad electrónica, obviamente el benceno va a querer o necesitar mayor energía para llevar a cabo las transiciones. Y la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía. Y tenemos como ¿Disminuye? referencia. ¿Perdón? ¿Entonces disminuiría? Claro. Comparada con el benceno, el nitrobenceno, su longitud de onda disminuye porque requiere mayor energía para llevar a cabo transiciones. En cambio, el grupo amino, ¿qué es lo que pasa? El grupo amino tiene un efecto contrario. Los átomos de hidrógeno no son electronegativos. Entonces, toda la densidad electrónica, el par de electrones que tiene el nitrógeno, lo compromete hacia dónde? Hacia el sistema aromático. Y entonces, ¿qué genera aquí? ¿Disminución de densidad electrónica o aumento de densidad electrónica? Aumento. Aumento de tal manera que facilita una transición electrónica, porque hay mayor densidad electrónica. A este tipo de grupos que incrementan o facilitan las transiciones electrónicas, a estos grupos se les denomina grupos auxócromos y lo que hacen es reforzar la transición electrónica. Es decir, al reforzarla aumentan la densidad y al aumentar la densidad electrónica requieren menor energía para la transición electrónica. Por eso se dice que la facilita. Y al requerir mayor energía, o menor energía, perdón, ¿qué le pasa a la longitud de onda? Aumenta. Claro, lo que veíamos acá atrás. A medida que la densidad electrónica se incrementa porque los átomos de oxígeno la están cediendo, permite que entonces toda densidad electrónica fluya de una estructura a otra. Es por eso que entonces las señales comienzan a incrementar su longitud de onda y véanlo aquí. Requiere menor energía porque es un sistema rígido, plano, en donde los electrones fluyen en esa dirección y después regresan. Están aportando densidad electrónica al sistema. Están facilitando la transición electrónica. Y entonces su longitud de onda disminuye. Y como lo veíamos, a medida que se incrementa la longitud de onda, las señales tienden a disminuir. O incluso en algunas ocasiones tienden a aumentar. Es un efecto consecutivo entre una y otra. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, estos grupos que donan densidad electrónica a los sistemas y incrementan su facilidad de las transiciones se les denomina grupos auxócromos. Dentro de estos grupos que donan densidad electrónica tenemos los halógenos. Flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Qué otros grupos tenemos dentro de estos grupos de los auxócromos? Los grupos alcohilos. ¿Cuáles son estos grupos alcohilos, jóvenes? ¿No son los grupos alcoholes, profesor? No, acá tenemos los grupos hidroxilo. Unos son los grupos hidroxilo y los otros son los grupos alcohilo. Esta es una nomenclatura muy vieja. No sé, profe. Los alcohilos sería
los que son OR. Y los hidroxilos son los OH. Es decir, estos serían alcoholes y estos serían tipo éter. En ambos casos, el átomo de oxígeno tiene sus dos pares de electrones que puede aportar hacia el grupo cromóforo. Y este mismo comportamiento tienen las aminas, como es el caso que veíamos ahorita en la anilina, ¿no? La presencia de estos grupos auxócromos de manera adicional a un cromóforo lo que hace es incrementar la absorción. Es decir, va a incrementarse la longitud de onda y por ende va a disminuir la energía requerida para la transición. Ahora, esto es importante de notar. Nos va a dar un incremento, pero no necesariamente es un dato específico de la molécula. Puede ser un dato que sea causa. ¿Qué me refiero con esto? De que podemos tener en una molécula dos o más grupos. Les pongo el benceno, por ejemplo. A ver si alguno de ustedes se acuerda cómo se llama esta molécula. En donde tenemos conjugación de dos grupos funcionales distintos. Un grupo oxócromo que dona densidad electrónica y un grupo que saca densidad electrónica, uno que lo desactiva y uno que lo activa. Esencialmente los grupos activantes son los grupos auxócromos. Los desactivantes no los consideramos aquí. Entonces, nos dice que esta conjugación de cromóforo más auxócromo no nos da datos específicos de la molécula. Es decir, si nosotros tenemos estos dos grupos y estamos viendo que el benceno incrementa su número de onda, es decir, requiere menor energía para la transición, no podemos definir estrictamente hablando cuál de los dos grupos es el que aporta o disminuye la densidad. Podemos empíricamente saberlo, pero comprobarlo es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque sabemos que el grupo hidroxilo da densidad electrónica. ¿Y qué posiciones va a conjugar en un anillo? Si es un grupo donador de electrones, ¿qué posiciones va a activar, jóvenes? Orto y para. Orto y para. Orto y para. Pero curiosamente en el ácido salicílico, que ya les dije su nombre, en el ácido salicílico, curiosamente, en posición para que tenemos un grupo que saca densidad electrónica. Entonces, este mete densidad electrónica y este lo saca. Y están en posiciones adecuadas para que eso suceda. Entonces, el factor conjunto, si este mete y este saca, ¿cuál sería el resultado neto? Tendría que anularse, ¿no? Sí. Y eso implicaría que la absorción de este anillo tendría que ser igual a la del benceno sin sustituir. Pero no es así. Esto implica que entonces uno de los grupos debe estar aportando con mucho mayor fuerza que el grupo que saca densidad electrónica. Y no sabemos a ciencia cierta cómo esté funcionando, por eso les dice, nos va a dar datos no específicos de la molécula. No podemos definir si este está aportando mucho más que lo que saca este otro grupo. En teoría, les repito, sí lo podemos saber, porque sabemos que los grupos hidroxilo y los grupos amino son donadores fuertes y que los grupos carbonilo
son atractores débiles. El grupo atractor más fuerte es el grupo nitro. Eso es lo que sabemos. Pero ya de manera experimental es un poco complicado demostrar eso. Por eso les dice que son datos no específicos. A eso se refiere. Entonces, queda claro, jóvenes, que cualquier grupo cromóforo combinado con un auxócromo, es decir, con un grupo que dona densidad electrónica al sistema, va a reforzar esta transición, va a reforzar la absorción y por ende disminuir la energía requerida para la transición, y esto causa un incremento en la longitud de onda. ¿Les queda claro, jóvenes? Sí, profesor. Bien. Espero que sí les quede claro, porque si no, en el día del examen no vaya a ser que no se acuerden cómo iba. Bien, aquí les pongo un ejemplo de cómo se llevaría a cabo una transición electrónica en un grupo carbonilo. ¿Y por qué en un grupo carbonilo? Porque tiene las dos características básicas de transiciones electrónicas. Tiene electrones de no enlace y tiene electrones en un enlace pi. Es decir, oxígeno tiene dos pares de electrones que se encuentran apareados y hay un enlace pi que también los electrones se encuentran apareados. Nos dice que en este compuesto, en este formaldehído, en la molécula del formaldehído, pueden llevarse transiciones electrónicas de tipo N a pi de antienlace. Es decir, uno de los electrones de no enlace del átomo de oxígeno puede pasar al pi de antienlace. Y aquí lo tenemos, vean el color rojo. Ese electrón es uno de los que tenía el átomo de oxígeno como electrón no apareado, es decir, no compartido. Vean cómo mantiene la dirección de su electrón. Es decir, no importa que llevó a cabo la transición, la absorción de energía y por ende el paso hacia el nivel energético de no enlace del orbital pi, sigue manteniendo su dirección, su signo, que le decíamos que es positivo o negativo. Sigue manteniendo su signo, su dirección. Cuando esto ocurre, se le llama que es una absorción en el espectroscopia UV. Pero ¿qué pasa cuando este electrón cambia de signo? Es decir, que en lugar de tenerlo hacia arriba, estuviese hacia abajo. Es decir, este electrón estaría hacia abajo y este estaría cambiando de signo, ahora estaría hacia abajo. Esta es otra técnica. Cuando este electrón cambia de dirección, ya es otra técnica. Ya no es espectroscopia UV visible. Cuando intercambia, puede ser fosforescencia o fluorescencia. Entonces hay que considerar ese punto porque ya estamos hablando de transiciones en el estado singulete o estado triplete. Este es el estado singulete, cuando se mantiene la transición electrónica y el signo del electrón. Cuando se intercambia el signo del electrón, es decir, cambia la dirección en la cual estaba apareado, se le denomina estado triplete. Es de mucho mayor energía. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Cómo dijo que se llamaba si se mantenía la dirección? Si se mantiene singulete. Ok, gracias. Y cuando intercambia es estado triplete. Entonces podemos ver que esa transición de N a pi de antienlace nos dice que genera una longitud de onda de 285 nanómetros. Entonces la señal, el pico o pancita que tengamos de absorción va a aparecer a 285 nanómetros. Ahora vamos a ver la transición electrónica del enlace pi
a pi de antienlace. Y aquí lo vemos. Uno de los electrones que está aquí en este enlace pi absorbe energía y pasa al pi de antienlace, que aquí está en color rojo, manteniendo el signo del electrón, es decir, hacia dónde se encuentra dirigido. Y vean cómo esta transición electrónica, si nosotros lo vemos en altura en el mismo diagrama, ¿cuál es más energética? ¿La transición de pi a pi de n a pi de antienlace o de pi a pi de antienlace? Nos dice que aquí la transición de pi a pi de antienlace genera una absorción a los 187 nanómetros. ¿Cuál de las dos es energéticamente más favorable? Es decir, ¿cuál requiere menor energía para que se lleve a cabo? ¿De N a pi? Así es. ¿Cómo lo dedujiste? Pues una por la energía, ¿no? Claro. Y ahí nos dice. Y pues otra porque, pues, no es más fácil, ¿no? Que el oxígeno, bueno, no es más fácil, pero es más posible que el oxígeno ceda un electrón a que acepte uno. Claro, efectivamente así es como sucede. Ahora, la manera más sencilla de verlo es por la longitud de onda. A mayor longitud de onda, menor energía. A menor longitud de onda, mayor energía. Entonces, esta transición electrónica que tiene mayor longitud de onda requiere menor energía, es decir, esta transición es la que más fácilmente se lleva a cabo. En un espectro de UV, se los voy a pintar aquí de manera empírica, no significa que esa sea la forma en la cual va a estar. Tendríamos la transición pi a pi que va a aparecer en 187 y después un segundo pico en 285 que correspondería a la otra transición. Esta transición de 187, esta sería la de pi a pi de antienlace. Y esta que tenemos acá sería la de n a pi de antienlace. Y es por eso que les digo que a mayor longitud de onda, esto es longitud de onda o número de onda, con las dos denominaciones lo podemos hacer, pero normalmente es número de onda en el espectro de UV. Siempre va a ser longitud de onda. A medida que crece la longitud de onda, se requiere menor energía para llevar a cabo la transición. Y aquí lo tenemos. A mayor longitud de onda, menor energía. Entonces, es una manera de ver a dónde aparece cada una de las señales. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profe. Ok. Eso implica que entonces aquí podamos ver los diferentes niveles en los cuales se llevan a cabo las transiciones electrónicas. Aquí hay varias transiciones electrónicas. Estamos observando que hay unas que están en negrilla, que pueden ser, por ejemplo, aquí podría ser la sigma. Obviamente aquí va a haber, gráficamente se pusieron varios niveles, no necesariamente tienen que ser los que conocemos. Aquí podría ser la pi, e imaginariamente esta podría ser la n. Y obviamente cada una de estas tiene su correspondiente hacia arriba, ¿no? Esta podría ser la pi y esta podría ser la sigma de antienlace. Y entonces todos los otros niveles o subniveles internos, ¿qué son, jóvenes? Porque sabemos que para que se lleve a cabo esta transición de aquí hasta acá, requiere una cantidad específica de energía.
Si la radiación que le aportamos no es la adecuada, la transición simplemente no se lleva a cabo. Pero aquí son longitudes, o más bien, sí son longitudes porque es energía. Son regiones muy bien definidas. Pero ¿qué pasa o qué es lo que ocurre entre una energía definida y otra? El espacio aquí que tenemos, aparentemente vacío. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que estamos observando que hay diferentes niveles y subniveles. Esos niveles intermedios son los niveles energéticos que pueden ser vibracionales o rotacionales. Y cuando les expliqué las diapositivas la sesión anterior, veíamos que esos niveles vibracionales y rotacionales, ¿a qué tipo de espectroscopía correspondían? ¿No se acuerdan? A la espectroscopía infrarroja. Y van a decir, pero si estamos viendo ultravioleta, ¿cómo es posible que esos niveles se estén viendo afectados cuando corresponde a otra técnica? Muy sencillo. La cantidad de energía que requerimos en el ultravioleta es mucho mayor que en el infrarrojo. Por lo tanto, cuando nosotros sacamos un espectro de ultravioleta visible, de manera inmersa, en la información también van los datos de infrarrojo. ¿Que es más complicado analizarlos? Sí. Pero estrictamente hablando, cuando sacamos un espectro de UV, al mismo tiempo estamos obteniendo información de IR. Pero como es más complicado llevar a cabo el análisis, mejor preferimos determinar la otra técnica para que sea más sencillo. Entonces, en un espectro de UV estamos generando también la información de IR. ¿Y eso qué trae como consecuencia? ¿Por qué viene al caso? Muy sencillo. Veíamos un espectro de UV, si estamos considerando energías bien definidas o cuántos de energía para que se lleve a cabo, estamos de acuerdo que entonces la absorción tendría que ser muy bien definida. Es decir, el paso de un electrón del estado basal al estado excitado, al ser bien cuantificada, ¿cómo debería de ser su señal? Bien definida, un pico bien agudo, en donde la cúspide correspondería exactamente a la energía necesaria para la transición. Por lo tanto, las señales serían agudas. Y aquí tendríamos la longitud de onda definida, bien definida. Entonces veríamos una transición bien definida para la interacción, la transición de sigma a sigma de antienlace. Si hay señales de pi a pi de antienlace, también tendríamos que ver una señal aguda bien definida. Y si hay transiciones de n a pi de antienlace o de n a pi a sigma, también tendrían que ser señales muy agudas. Pero ¿realmente son los espectros de UV así? No, ¿verdad? Ya se los mostré anteriormente. ¿Dónde están? Ahí están. ¿Se ven picos definidos? No, profe. ¿Cómo se ven? Como señales anchas. ¿Y a qué se debe que se hagan anchas? Si debería de ser una señal bien definida, porque son cuantos. Muy sencilla. Y la respuesta es más que obvia, teniendo esta diapositiva. ¿A qué se debe? Tenemos todos estos subniveles. Cada uno de ellos aporta también absorción de energía, tanto en el estado excitado como en el estado basal.
¿Qué significa? Que entonces a cada uno de los lados de la absorción va a haber absorción de los niveles o subniveles secundarios, muy cercanas en energía. Y entonces, en lugar de ver señales agudas, ¿qué es lo que origina? Que veamos panzas, porque se van acumulando una a la otra. Y entonces, el resultado neto, en lugar de ver señales anchas, es señales agudas, ¿qué vemos? Panzas. Porque hay aportación de todos los subniveles, tanto en el estado basal como en el estado excitado. Por eso, la señal comienza a hacerse más ancha. Y por eso definimos que no podemos sacar información completa de ahí. Por eso solamente tomamos la cúspide de esa señal ancha, lo que vendría siendo lo que corresponde a la transición cuántica definida de la transición. Por eso solamente tomamos la parte superior del pico. El resto de la señal sabemos que corresponde a absorciones de los subniveles o niveles intermedios de cada transición. Por eso mismo yo les decía la sesión anterior, normalmente cuando se da a conocer un espectro de UV, no se pone el espectro, únicamente señalamos la longitud de onda de cada pico, es decir, la absorción máxima o las absorciones máximas que presentes en el espectro. Y aquí está también explicado de esa misma manera. Entre el estado basal y el estado excitado, existen diferentes subniveles que también aportan a la forma del espectro. Todos estos niveles o subniveles corresponden a vibraciones o a niveles electrónicos vibracionales y rotacionales, lo que sería la absorción infrarroja. Y por eso las señales cada vez se hacen más anchas. Entonces ya podemos saber o definir por qué las vemos anchas, jóvenes. Sí, profe. Creo que sí, ¿verdad? Ya sin ningún problema sabemos por qué se ven anchas, cuando debería de verse una señal simple. Y este es el ejemplo más claro con el que iniciamos este tema, ¿no? La presencia de señales anchas y de hecho muy anchas a lo largo del espectro, que es un diagrama bidimensional que representa la longitud de onda, es decir, la cantidad de energía requerida para llevar a cabo la transición, con respecto a la intensidad, es decir, la facilidad con que el compuesto absorbe la energía y lleva a cabo la transición. Solo que está representado como coeficiente de absortividad molar. ¿Qué tan fácil o difícil es que se lleve a cabo? Y entonces, aquí está el espectro. Pero, ¿qué es lo que realmente reportamos si no ponemos el espectro? Vamos a poner una pequeña tabla de este tipo. De hecho, vamos a poner la longitud de onda máxima de cada uno de los picos. Aquí está, 230 nanómetros, que es el centro de la señal, que vendría siendo la cuantificación o el cuánto de energía necesario para la transición. Y vamos a poner el logaritmo de absortividad molar. Es decir, la facilidad con la cual se lleva a cabo la absorción. Y aquí está, 4.2. Así cada uno de estos máximos de absorción, 272 y 282, con sus respectivos coeficientes de absortividad molar. Pero ¿por qué lo ponemos como logaritmo, jóvenes? ¿Alguien me quiere decir?
Porque ponemos 4.2, 3.1, 2.9 y lo vemos como un dato muy pequeño, ¿no? Y decimos, entonces la absorción de la energía es muy débil. Esa señal de logaritmo, ¿qué significa? Es logaritmo base 10. Entonces, ¿eso qué significa, jóvenes? Matemáticamente, ¿qué significa? Podría ser que lo manejan así en logaritmos para tener como una línea recta, lo más posible. Más bien para hacer una forma más gráfica, que sea mucho más sencillo de visualizar. ¿A cuánto correspondería cuantitativamente el logaritmo de 4.2? Logaritmo base 10 del logaritmo de 4.2. No necesitan sacar la calculadora. ¿Qué significa? Pues significa que es 1 por 10 a la 4.2, ¿no? 1 por 10 a la 3.1, 1 por 10 a la 2.9. Por eso se les denomina logaritmos base 10. Ahora, ¿qué representa? Esa absortividad molar representa una cuantificación de absorción del cromóforo. En otras palabras, significa que estas tres absorciones corresponden a regiones específicas de la estructura. Podríamos hacer el análisis para determinar a cada una de ellas, pero no es lo que se espera de este curso. Lo que se espera es que ustedes sepan identificar en un espectro de UV qué es un cromóforo, qué es un grupo oxócromo, cómo afecta el uno al otro y que además sepan visualizar en una estructura si va a haber aportación o no de grupos auxócromos o de diferentes factores que puedan afectar la absorción. Entonces, en este punto no nos vamos a detener a definir estas tres absorciones, a qué parte de la molécula específica le corresponde. Aquí cabe resaltar que estas tres absorciones son características de este tipo de compuestos aromáticos. Siempre que tengamos sistemas aromáticos, vamos a tener aproximadamente a esa longitud de onda esas tres absorciones. Y deben de tomar en cuenta algo, que cuando hagan su interpretación de resultados y entrega de los mismos, además de poner estos datos de longitudes de onda máxima con sus coeficientes de absortividad, deben incluir en qué disolvente llevaron a cabo el análisis. ¿Por qué es importante? ¿Por qué será importante poner el disolvente, jóvenes? También ese también puede absorber, ¿no? Claro. Por eso ven que tienen un sistema aromático y ponen como disolvente ciclohexano. Ciclohexano puede también absorber energía, pero este lo va a hacer a una longitud de onda mucho menor, porque son enlaces sigma a sigma de antienlace. Eso quiere decir que todas las absorciones que posiblemente podrían darse aquí, nos aseguramos que deben de estar abajo de 200 nanómetros. Por lo tanto, si estas caen abajo de 200 nanómetros, podemos decir que el disolvente es transparente a nuestro análisis. No vamos a ver
dicho disolvente. Por eso es importante que pongamos en qué disolvente se llevó a cabo la muestra. Y además, la concentración. ¿Por qué será importante la concentración, jóvenes? ¿Será lo mismo sacar una muestra diluida que una concentrada? Si está No. concentrada, posiblemente sea más sencillo, ¿no? ¿O cómo la afecta? Adelante. No, pues justamente eso, ¿no? O sea, podría impedir, ya que saturaría más el sistema, ¿no? De ¿Se disolvente. atoraría? No podría atorarse. ¿Qué es lo que pasa? Imaginen, ¿será lo mismo tener 5 moléculas en 1 mililitro de disolvente y hacerle irradiación o tener 500 en el mismo volumen y irradiarlas? En ambos casos, las moléculas van a absorber energía. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Será lo mismo que absorban energía 5 moléculas que 500? No. ¿Cuál es el efecto resultante? Mayor concentración, mayor absorción. Mayor absorción. E incluso si la concentración es muy alta, no solamente puede haber absorción, sino reflexión, difracción y demás fenómenos físicos. Y si se resultan estos fenómenos, ¿qué cantidad de energía puede llegar a nuestro detector, a nuestros ojos? O va a llegar muy poca energía o no va a llegar energía. Por lo tanto, ¿cómo se vería nuestro resultado? Sería mayor energía. No, de hecho, ni siquiera se vería nada, ¿no? Si la concentración es muy alta, la absorción puede ser tan alta que puede generar difracción, reflexión por radiación, o no pasa el efecto de la radiación o la transición electrónica hacia el detector, y entonces no veríamos nada. Ese es uno de los grandes desventajas que tiene espectroscopía UV. Para que el análisis resulte adecuado, solamente funciona en muestras diluidas. Espectroscopía UV no importa si le ponen baja concentración, les va a funcionar. Si la concentración es muy alta, el análisis se vuelve oscuro. Entonces, en lugar de ver señales de este tipo anchas, pero con máximos de longitud de absorción, podría ser que nosotros lo que veamos es una meseta completa, continua, de esa forma. Y no vamos a saber determinar cuál es la longitud de onda máxima. Así es como podríamos verlo. Entonces, por eso se dice que se oscurece el resultado. Y pues obviamente no nos sirve. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Ahora, ¿cómo podemos experimentalmente comprobar esto? Esto lo hacemos a través de la ley de Lambert, Beer y Bowman. Aquí normalmente a Bowman jamás lo reconoce. ¿Por qué será, jóvenes? Que está mal que se los haga ver, pero es una forma de darle crédito a quien realmente llevó a cabo
la interpretación de esta ley. ¿Por qué no consideran a Bowman? Que cabe mencionar que Lambert y Beer, ambos americanos, ¿por qué no le dieron el crédito a Bowman? Primero, porque era el estudiante. Bowman era el estudiante de Beer y Beer era estudiante de Lambert. Obviamente Lambert, al ser el cabeza de grupo, decidió nada más compartir los créditos con Beer, con su estudiante, dejando al otro estudiante, al estudiante de Beer fuera, porque además se cree, esto no está comprobado, que había cierto racismo. Se cree que Bowman era un estudiante mexicano en Estados Unidos y que consideraron que no era posible que un estudiante inmigrante tuviera tanta capacidad de deducción. Esa solamente es una leyenda, no se ha comprobado. De que existió Bowman, sí lo hubo. De que él fue el que primeramente desarrolló la ecuación, claro, pero que no le dieron créditos, también es cierto. Esta ley de Lambert y Beer lo que hace es una racionalización de la transición electrónica. ¿De qué manera? En base a la absorción de la energía. Nos dice que la absorción de la energía es directamente proporcional a los haces de energía incidente y reflejado. Dicho de otra manera, la absorción es directamente proporcional a la concentración, considerando que la longitud de la celda que estás ocupando y al coeficiente de absortividad molar, que es una propiedad de cada uno de las moléculas, y en donde el resultado es dado en longitud de onda. Entonces, aquí esta ley es la que nosotros vamos a ocupar para hacer análisis de espectroscopía ultravioleta visible, en donde considera la absorbancia, la intensidad de la luz incidente en la celda, es decir, este es el haz que estamos haciendo incidir a la muestra, este es la intensidad de luz que sale de la celda y que va hacia el detector. Aquí la concentración, por eso les hacía hincapié que cuando lleven a cabo el reporte de sus resultados, deben poner la concentración. Y esta, para que sea de alguna manera estándar, debe ser concentración molar. ¿A qué me refiero con concentración molar, jóvenes? Porque tenemos concentración o diferentes tipos de concentración: molar, molal, normal, porcentual. ¿A qué me refiero con concentración molar? Por ejemplo, si yo me refiero a concentración normal, ¿son qué? ¿Gramos por qué? ¿O son moles por qué? Jóvenes, ¿dónde está su química analítica? Porque es el número de moles de soluto que hay en cada litro de solución. ¿Cuál sería esa? ¿Normal o molar o cuál? Molar. ¿Podrías repetirlo, por favor? La cantidad de moles de solutos presentes en cada litro de solución. Así es. Entonces, para que podamos estandarizar la ecuación de Lambert y Beer, tiene que ser en concentración molar, es decir, bajo las unidades que nos acaba de decir la compañera.
La longitud de la celda debe ser en centímetros. Y la absortividad molar, que como vamos a ver, tiene algunas unidades muy específicas. ¿Alguno de ustedes se acuerda de esta ley de Lambert y Beer? ¿O solamente han oído hablar de ella? La había escuchado solo como ley de Beer, pero no me acuerdo bien qué era. Sí, es una forma de cuantificar la absorción, es decir, la transición electrónica de una molécula con respecto a la concentración y al grupo funcional de manera directa. ¿Y por qué me refiero al grupo funcional? Porque la absortividad molar es característica o hay ciertos valores de intervalo característicos para un grupo cromóforo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes, conociendo la absortividad molar como una propiedad física de una molécula y cayendo dentro de un intervalo definido, pueden decidir cuál es el cromóforo que tiene. Ahorita no traigo la tabla, pero se las envío en la semana, indicando el intervalo de coeficiente de absortividad molar para cada cromóforo definido. Puede estar variando, claro, pero con solo ver el coeficiente de absortividad molar, ustedes podrían definir a qué tipo de cromóforos se refiere que hay en la estructura. Entonces, por eso es importante esta ley de Lambert y Beer. De tarea van a investigar bien lo que es la ley de Lambert y Beer en sus dos formas de ecuación. En la forma logarítmica, en donde definen el haz de luz incidente, el haz de luz reflejado, y por otro lado, el coeficiente de absortividad molar. Porque vamos a hacer ejercicios para calcular estos valores. Ahorita por el momento no lo vamos a hacer, pero requiero que para el día jueves lo estudien para que podamos resolver los ejercicios. No está por demás recordarles que la próxima semana tenemos el examen de cromatografía y espectroscopía ultravioleta visible. Seguramente lo vamos a hacer el jueves para que vayan estudiando de una vez. Entonces, esta es la ley de Lambert y Beer, pero como toda ley, tiene algunos factores que la pueden modificar. ¿Cómo cuáles factores? De manera muy general, hay factores propios de la molécula, hay factores propios al disolvente. Estos son los dos factores esenciales. ¿Cuáles son los factores propios que afectan a la absorción o a las transiciones electrónicas en una molécula? El primero de ellos es el efecto mesomérico. ¿Pero qué es el efecto mesomérico, jóvenes? Ahí nos dice que origina transferencia de carga y se caracteriza por un efecto ipsocrómico. ¿Qué significa eso? 3 palabras nuevas en un solo párrafo. Efecto mesomérico, transferencia de carga y efecto isocrómico. Vamos a definir el primero. ¿Qué es el efecto mesomérico, jóvenes? Ustedes ya lo vieron en orgánica. Es el efecto de resonancia. Claro, solo que es una manera, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Es que realmente algunos libros consideran el efecto de resonancia de una forma vulgar, mientras que denomina el efecto de mesomérico sería una forma más, de un nivel más elevado, ¿no? Por no estar denigrando las palabras. El efecto mesomérico efectivamente es el efecto de resonancia. Ese efecto de resonancia puede incrementar o puede disminuir la densidad electrónica y a eso se refiere la transferencia de carga.
y puede originar una carga parcial positiva en el anillo o una carga formal negativa en el anillo. A eso se refiere la transferencia de carga. Y que se caracteriza por un efecto ipsocrómico. Vamos a ver un poco más adelante que el hecho de que un sustituyente en una molécula, es decir, un ausócromo o un grupo que dona densidad electrónica o que quita densidad electrónica a un cromóforo, puede originar varios efectos. Uno de ellos es, si es un grupo que dona densidad electrónica efectivamente como tal, un grupo ausócromo, va a reforzar la transferencia, es decir, va a incrementar la longitud de onda. Pero a medida que incrementa la longitud de onda, vimos otro efecto que tiene. ¿Cuál es? La señal se desplaza a mayor longitud de onda, pero ¿qué le pasa a la intensidad de la señal? ¿Aumenta? No, todo lo contrario. ¿Sí recuerdan la estructura que veíamos? Aquí está. La señal, a medida que incrementa la disponibilidad electrónica, ¿qué le pasa? Se desplaza a mayor longitud de onda. Pero ¿qué le pasa a la intensidad? Comparen esta con esta. Disminuye. Disminuye. Entonces, nosotros podemos decir que hay un desplazamiento batocrómico cuando la longitud de onda se incrementa, o bien puede un efecto hipocrómico cuando disminuye, un desplazamiento hipocrómico, pero también van a tener efectos de disminución de la intensidad o aumento de la intensidad. Me indican que por ahí levantaron la mano. Es que era mi pregunta. Bueno, lo de ipsocrómico tiene que ver con lo que, bueno, se le conoce como el desplazamiento hacia el azul, ¿no? Algo así. Uh-huh. Sí, efectivamente. De hecho, lo vamos a ver en 2 diapositivas o 3 diapositivas más adelante. Aquí está. Cuando aumenta la longitud de onda, se le llama desplazamiento batocrómico, es decir, cuando se refuerza por el efecto de un sustituyente, es decir, de un grupo auxócromo, y la señal se desplaza. Lo vamos a ver más adelante, pero se los pongo aquí. Creo que tengo la diapositiva. Aquí está. Aquí vamos a ver que tenemos 3 distintos sistemas, en donde podemos decir que el sistema B, o el gráfico que se encuentra en el trazo B, es la estructura o cromóforo original, sin ningún sustituyente. Nosotros podemos adicionarle a esa estructura cromófora, por ejemplo, al benceno, vamos a poner aquí al benceno como estructura B. Un sistema que absorbe una longitud de onda definida con una forma definida. Si nosotros le adicionamos a este benceno un grupo que refuerce su absorción, ¿qué genera? Un incremento de la longitud de onda porque hay mayor disponibilidad de electrones. ¿Qué es lo que estaríamos hablando? Que va a haber un mayor desplazamiento, un incremento de longitud de onda, pero ¿qué le pasa a la señal? ¿Qué es lo que están viendo? Vean esta intensidad de la señal con respecto a esta. Está incrementando o disminuyendo la intensidad. Se está ¿Podría desplazando. señalar otra vez? Esta sería la intensidad de la señal original y esta sería la intensidad de la señal ya con un sustituyente. ¿Aumenta? Está aumentando, lo que significa que está aumentando la longitud de onda porque hay mayor disponibilidad de electrones en el sistema. Entonces, a este anillo de benceno, ¿qué tipo de grupo le podríamos adicionar para que facilite la absorción?
Un electrodonador. Efectivamente. ¿Como quién? Alcohol, podría ser. Puede ser un alcohol o puede ser un grupo amino. Un grupo que ceda densidad electrónica. Entonces, a este incremento de longitud de onda se le llama desplazamiento batocrómico. Y a este efecto hipocrómico también va unado un incremento en la absorción, en la intensidad de la absorción, que a eso se le denomina efecto hipercrómico, incremento de absorbancia de un compuesto. Es decir, que nosotros lo que podemos ver de manera neta, que cuando a un compuesto, a un cromóforo como tal, se le adiciona por sustitución un grupo auxócromo, va a tener dos repercusiones. Un desplazamiento batocrómico, va a necesitar menor energía para absorber, pero su absorción también se va a incrementar. En cambio, si nosotros a este anillo de benceno le ponemos otro tipo de grupo que en lugar de incrementar la longitud de onda, la disminuye y que además también disminuye su absorción, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué tipo de grupo le podemos adicionar al benceno para que ocurran estos dos fenómenos? Nitro. Uno, efectivamente, un grupo nitro, es decir, un grupo que en lugar de cederle densidad electrónica, se la disminuya. Entonces, si lo que queremos es aumentar la densidad electrónica, damos o adicionamos un grupo electrodonador. Si la queremos disminuir, ponemos un grupo electroatractor. Entonces sería el efecto opuesto, ¿no? Entonces, si queremos disminuir el número de ondas, es decir, queremos que se requiera mayor energía para llevar a cabo la transición, va a haber un desplazamiento ipsocrómico y al mismo tiempo un efecto hipocrómico. El desplazamiento, aquí no es efecto, es desplazamiento ipsocrómico, significa que vamos a menor longitud de onda, y el efecto hipocrómico significa que disminuye la intensidad de la señal. Mientras que el efecto batocrómico se desplaza a mayor longitud de onda y el efecto hipercrómico se incrementa la señal. Siempre el efecto batocrómico va unido con un efecto hipercrómico y el desplazamiento ipsocrómico va unado a un efecto hipocrómico. Aquí lo vemos. Desplazamiento batocrómico con un efecto hipercrómico. Desplazamiento, ¿cuál era? Aquí está. Desplazamiento ipsocrómico a menor longitud de onda. ¿Con qué? Con un efecto que disminución de la absorción o disminución de la intensidad de la señal. ¿Cuál es? Hipocrómico. Hipocrómico. ¿Sí, jóvenes? ¿Les queda claro? Sí, profe. Entonces sí va a haber efectos que estén causando este tipo de desplazamientos y esto es muy sencillo de observar, solamente hay que ver o compararlo cada uno de ellos. Entonces aquí estamos viendo cómo los efectos propios de la molécula pueden afectar. En el caso del efecto mesomérico ya vimos que es el efecto de resonancia. Ahora, aunado al efecto de mesomérico, normalmente también va el efecto inductivo. Perdón, entonces sí quedó claro cuál es el efecto ipsocrómico.
Es decir, en un efecto de resonancia, si le ponemos un grupo que dona densidad electrónica, es un grupo auxócromo. Entonces, en este caso, el ejemplo que vimos de la anilina, cede su par de electrones transfiriendo carga. Aumenta la disponibilidad de electrones y entonces, ¿qué le pasa a la absorción? Pues se incrementa. Entonces, estamos hablando de un efecto mesomérico, pero al mismo tiempo también se está llevando a cabo un efecto inductivo. El efecto inductivo se refiere a que podemos polarizar el compuesto del grupo cromóforo debido al sustituyente. Ese efecto puede ser positivo cuando son grupos electrodonadores, es decir, le ceden densidad electrónica y desplazan a una mayor longitud de onda. O puede ser un efecto negativo cuando en lugar de cederle densidad electrónica, se la quitan y disminuye su desplazamiento químico. Normalmente, estos dos efectos siempre van a estar unidos en grupos aromáticos, el efecto mesomérico o de resonancia y el efecto inductivo. Y hay un tercer factor propio de la molécula que también lo afecta, lo que es el efecto estérico. Y esto se refiere a la rotación libre que permite la absorción de la molécula. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, jóvenes? No, profesor. Sí, profe. Entonces, en el efecto mesomérico va a aportar una mayor densidad a la molécula y habrá una, bueno, del efecto isocrómico habrá una mayor energía, bueno, se necesitará. No la escuché. El efecto de resonancia, entre una molécula tenga mayor efecto de resonancia, va a requerir menor energía para absorber, para llevar a cabo la transición, entonces su longitud de onda se incrementa. ¿Eso es lo que estaba preguntando? Sí, profe, pero yo me confundí porque el efecto isocrómico dice que es el Sí. cambio de posición hacia una longitud más corta de mayor energía. Entonces, yo me Sí, confundí. por eso les estaba preguntando. ¿Por qué no leyeron el efecto ipsocrómico? Cambio de posición hacia longitud de onda más corta. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que ahí está equivocado. El efecto mesomérico no genera un desplazamiento ipsocrómico. ¿Qué genera? Un efecto hipercrómico. Patocrómico. Batocrómico. Este es un efecto, más bien un desplazamiento batocrómico. Si le ponemos efecto ipsocrómico, significa totalmente lo contrario, es decir, que el efecto mesomérico, en lugar de facilitar la absorción, la está disminuyendo, cosa que es totalmente contrario. ¿Pude aclarar la pregunta? Sí, profe, era eso. Sí, efectivamente. En algunas diapositivas les dejo errores de manera intencional. Este no fue el caso. Este no fue el caso. Este es un error de pasar la información. Este fue error mío. En algunas otras ocasiones sí se los hago con toda la intención para ver si están atentos. En este caso fue error de hace un rato que yo estaba preparando la diapositiva. Una disculpa, jóvenes. Entonces, el efecto mesomérico genera
un desplazamiento batocrómico, siempre va a aumentar la longitud de onda. Entonces, ¿queda claro, jóvenes? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Veo que ya es hora de su laboratorio. El día de hoy le vamos a dejar aquí, por favor. Quiero que vuelvan a leer esta diapositiva, los valores, los factores propios de la molécula. Y la siguiente clase, si hay dudas, lo volvemos a revisar. Sobre todo, corrigiendo este dato, por favor. No quiero que vayan a quedar con esa duda. Porque yo fui quien originó la duda, ¿no? Poniendo ese dato equivocado. Y vamos a analizar algunos ejercicios para analizar cómo en una estructura de manera muy específica afectan estos factores propios. ¿De acuerdo, jóvenes? sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Tengan bonito día y mucha suerte en su laboratorio. Nos vemos, Gracias, profe. profesor. Gracias Que tenga buen día. igualmente. Gracias, profe. Buen día.